tal? Muy buenas noches. Es viernes, son las 8 y estamos una vez más conversando. A partir de enero de 1994 se alude con muchísima frecuencia al mundo indígena. Pero yo me pregunto, ¿qué sabemos realmente del mundo indígena? ¿Qué contacto tenemos con él? Creo lamentablemente que muchas veces ese contacto no va más allá de cierto conocimiento de las artesanías, gusto ante ciertas expresiones musicales o deslumbramiento ante la opulencia de los atuendos propios de cada región. Pero, a ver, le pregunto, ¿qué sabemos de la literatura indígena? ¿Hemos oído esos maravillosos idiomas de los que solo tenemos vagas referencias? ¿Qué sabemos de la literatura indígena? Pues todas estas preguntas me inspiraron para elegir a mis invitados de hoy. Todos son poetas. A mi lado derecho tengo a Carlos Montemayor. Él es investigador, traductor, narrador y lingüista, conocedor de la literatura indígena y, por supuesto, gran poeta. Hoy también será mi guía y mi traductor. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Encantado por la invitación. A mi lado izquierdo está don Francisco de la Cruz. Él es un poeta zapoteco que viene del Istmo y le agradezco desde luego su presencia en este programa. Ha estado estudiando muy cuidadosamente toda la tarde. Don Feliciano Sánchez Chan es un poeta maya. También le agradezco muchísimo su presencia. Y después está don Natalio Hernández. Él es un poeta náhuatl, viene de Veracruz, de un lugar muy bonito que se llama Loma del Dorado, ¿no es así? Es que me lo acaba de decir, me encantó el nombre. Y él es director de la Casa de los Escritores en Lenguas Indígenas que tenemos aquí en la Ciudad de México. Antes de iniciar esta conversación, déjeme decirle que yo me siento muy contenta, realmente muy contenta, de haber logrado a este grupo de invitados. Aquí en este estudio han acudido pues grandes artistas, intelectuales. Qué bonito que hoy lo ocupen nuestros poetas en lenguas indígenas. También le hago la invitación, por supuesto, de que participe en este programa, como siempre. Ya sabe usted, la mecánica es muy sencilla. Tenemos teléfonos y en esta ocasión yo quiero que usted plantee sus propuestas, sus dudas, sus preguntas. Sé que tendrá muchas que hacerles a estos hombres que han dedicado buena parte de su vida a la escritura. Empiezo con Carlos Montemayor. ¿De qué viene tu contacto con las literaturas indígenas? ¿De tu propio origen? Tú eres de Chihuahua. No sé si ahí tuviste alguna relación directa o indirecta, más o menos intensa, con los grupos tarahumaras. Poca relación. En Chihuahua, mi contacto con el mundo indígena se inicia hacia 1981-80, cuando llego a Oaxaca, impulsado por un proyecto que Leonel Durán, en aquel entonces encargado de Culturas Populares, me propuso sobre relatos de tradición oral en chinanteco, mije y zapoteco de la Sierra de Juárez. En uno de mis libros, Encuentros en Oaxaca, he narrado este proceso de mi encuentro. Pero quizás mi relación más profunda y más estrecha se inició en ese mismo año, o el año siguiente, por mi amistad con un joven antropólogo maya de Ixil, José Tecpot, que me puso en contacto con un nutrido grupo de jóvenes mayas interesados en escribir, y también el que me abrió las puertas de esas comunidades del deslumbrante estado de Yucatán. ¿Qué tan difícil fue el contacto? Terriblemente difícil. Demoró mucho tiempo, muchos meses, muchos años. Pero con los mayas yo tuve una relación, diré que muy fácil. Yo creo que facilitada por José Tecpot, pero mi relación con él y con Cécida fue muy rápida, muy profunda, y yo creo que eso me ayudó mucho. Y a partir de los mayas yo he tenido un sendero muy firme que me ha permitido conocer esa otra parte de México. Como comenzaste tú diciendo en este programa, poco conocemos del mundo indígena, del México indígena. Y decir poco es una forma elegante o tierna, ¿no?, de explicarlo. Además, me gusta que hayas dicho ahorita algo. Poco conocemos del México indígena. Me gusta que subrayes esto porque muchas veces, y me avergüenza casi decirlo, nos referimos a los indígenas como si formaran parte de otra nación, como si fueran extranjeros, cuando en realidad, primero que nada, bueno, desde luego son mexicanos, ¿no? Así es. No nos desviaremos del tema, pero justamente uno de los puntos claves desde el 94 para acá es reconocer a plenitud
los derechos y la existencia de un sistema normativo y tradicional del mundo indígena. Pero mira, ¿qué importancia reviste la literatura en las lenguas indígenas de México? Además, en un país racista como el nuestro y en el que partimos de la idea de que las lenguas indígenas son inferiores. Todos creemos que los indios en México hablan dialectos. Este es un error absoluto de todos los mexicanos y de todo el mundo racista. No, las lenguas indígenas son idiomas en el mismo sentido y con la misma calidad y la misma plenitud y extensión que el inglés, el francés, el ruso, el alemán, el hebreo, cualquier otra lengua. Son sistemas lingüísticos. La relevancia de la literatura actual que se está haciendo en este momento por numerosos escritores cuya edad fluctúa entre los 25 y los 55 años de edad, estriba en esto. Por vez primera en 500 años, la oportunidad que tenemos de conocer el mundo indígena es a través de los propios autores y de los propios protagonistas de las culturas indígenas. Porque durante 500 años los que no somos indígenas hemos tratado de decir qué son, qué no son, en qué creen, en qué no creen, qué piensan, cómo sienten, en qué creen los indígenas. Ahora es la voz de ellos en sus propias lenguas, desde sus propios medios, desde sus propias comunidades, hablando al mundo. Pero además hay algo muy hermoso en esto. Yo quiero compartir mi entusiasmo con usted que nos está viendo y que seguramente va a participar en este programa. Al rescatar, al conservar la lengua indígena, se conserva todo lo que en esa lengua fue nombrado. O sea, se rescata un mundo que iba a perderse. Yo no quiero perder ni un minuto y me voy a acercar a don Francisco de la Cruz. Don Francisco, si hay alguna pregunta que en un momento no le guste, usted me dice y simplemente no me la contesta, ¿qué le parece? Bien. ¿A qué edad empezó usted a hablar castellano? Pues prácticamente empezaría a hablar el castellano quizá a los 5 o 6 años de edad. ¿Cómo fue ese aprendizaje? Pues a necesidad de jugar, necesidad de comunicarme con los otros niños, porque para mí predominaba más mi lengua, el zapoteco, y el zapoteco era una parte mía muy importante, pero para comunicarme con el otro mundo tuve que aprender el español. ¿El otro mundo? ¿A qué se refiere, don Francisco? Al otro mundo donde se sueña, se piensa de una manera distinta. En el caso del castellano, bueno, pues es un mundo diferente porque nosotros estamos acostumbrados a comunicarnos en casa, con los amigos, con el padre, con una lengua para nosotros muy natural con la que comemos. Es muy bello lo que usted dice, se sueña y se piensa de una manera distinta en el otro mundo. ¿Cómo se dio cuenta usted de eso? ¿A través del juego con sus compañeros? Sí, a través del juego en ese caso, pero más bien el contacto con la escuela. El maestro habla castellano y forzosamente tenía que aprender el castellano. ¿Cuál fue el sentimiento o el pensamiento que le resultó más difícil de expresar en castellano? Lo más difícil para mí, el pensamiento, es entender que algo que es sencillo, por ejemplo el sol, en zapoteco es gubilla y que suena muy bonito, tener que llamarle sol. ¿No quiere repetir la palabra? Gubilla. Es una palabra preciosa, luminosa, y sol le parecía una palabra corta, escasa. Sencilla, no puedo decir simple, pero menos poético. A mí como poeta me interesa más la música, en el caso de zapoteco, gubilla, suena mujer. Qué bonito, ¿no es maravilloso tenerlos aquí? A mí me entusiasma la idea de que podamos participar en esta conversación con mexicanos que, bueno, tienen otra manera de ver la realidad, otra manera de expresarla y de fijarla a través de la literatura. Me gustaría de verdad incitarlo a que participara en este programa. Llámenos, ahí están los teléfonos. De veras su voz será, bueno, pues una más en esta reunión de amigos. En el momento en que usted empezó a hablar castellano, ¿dejó de hablar zapoteco? Para nada. No, el zapoteco para mí es como un lunar, es como un tatuaje, son como mis pupilas el zapoteco. Porque desde que nacimos nos dijeron, tú eres el zapoteco y lo vas a hablar y vas a morir con tu zapoteco. Hay algo terrible que quiero preguntarle y quiero saber si es cierto. Muchas veces cuando llegan indígenas a la Ciudad de México, lo primero que hacen es ocultar su idioma, su identidad, para que nadie los humille, para que nadie los moleste. ¿Es esto cierto? ¿Usted ha tenido alguna experiencia al respecto? Todo depende del sentido de la persona. En este caso depende también de la condición de la persona que viene. Yo vine aquí en calidad de estudiante
y como estudiante, bueno, pues un estudiante pues travieso, con ganas de seguir aprendiendo, y nunca me importó. Muy difícil, de verdad que suena muy terrible la marginación que sufrimos, porque, bueno, pues vestimos de una manera distinta, hablamos de una manera distinta, inclusive el castellano, entonces esto como que empieza a marginar a la persona. En mi caso, bueno, pues no ocurrió porque quizá por mi carácter mismo tuve necesidad de, para nadar aquí hay que aprender a hacerlo, ¿no? Y tuve que hacerlo. ¿Qué vino a estudiar? Vine a estudiar antropología social en la UAM Iztapalapa. Antes de pasar a mi siguiente invitado, ¿no quieres repetirme cómo se dice sol en zapoteco? Gubilla. Yo tengo que aprenderlo, no me voy a olvidar. Esa es una palabra realmente muy bella. Don Feliciano, ¿qué me dice? ¿Por qué razón vino usted a la Ciudad de México? Bueno, yo asisto a la Ciudad de México en enero del año pasado por encargo de unos compañeros que conformamos la Asociación Nacional de Escritores en Lenguas Indígenas, precisamente para hacerme cargo de la coordinación de publicaciones y difusión de la Casa de los Escritores en Lenguas Indígenas. ¿Dónde nació usted? Yo nací en un pueblito que se llama Xaya, del municipio de Tecash, un poquito pegado al sur del estado de Yucatán, ya casi colindando con Quintana Roo. ¿Cuál era la actividad de su familia y la de usted? Bueno, la actividad era y sigue siendo la actividad, la producción milpera de temporal. Obviamente esto habla de una situación pues bastante precaria de la gente de mi pueblo. Sigue siendo esa la principal actividad, aunque realmente las milpas ya no dan para vivir. Y bueno, cultivar sueños también. Háblenos de esos sueños, descríbanos cómo es su pueblo. No lo conocemos. Es un pueblito de 1000 gentes, yo siempre hablo de eso, siempre hay una ceiba en medio, un pozo, el pozo es colectivo, es para todo mundo. Hay muchas anécdotas en torno a tanto a la ceiba como al pozo. Siéntese en torno a la ceiba y cuéntenos lo que los viejos cuentan a su sombra. Hay mucho una vez un abuelo me decía que nuestros mitos o nuestra tradición oral fueron modificados. Por ejemplo, me contaban que realmente se habla de la leyenda de la Xtabay, por ejemplo, ahora, que la colocan detrás de la ceiba. Pero esto es una manera de distorsionar nuestra historia, porque la ceiba era el árbol madre de los mayas. Y como tal, los conquistadores le pusieron a una mujer mala detrás para despojarnos de esa virtud, ¿no? La ceiba es la que comunica las 13 capas del cielo con las 9 capas del inframundo. Y cuando los niños nacen, le marcan la planta de sus pies en el tronco de la ceiba para encomendárselo justo cuando nace, por si tuviera que partir antes de recorrer el mundo. ¿A qué edad empezó usted a trabajar? Quizás no lo recuerdo, pero realmente empezamos a trabajar desde muy chicos, haciendo las tareas más elementales, por ejemplo, recoger frijoles, juntar calabazas, llevar el pozole para nuestros padres y hermanos en la milpa. ¿A qué edad fue a la escuela? Bueno, yo fui a la escuela, tuve la fortuna de empezar a la escuela desde a los 6 años, pero la mala fortuna de que la escuela se me terminó al 3er grado porque no había más grados en mi escuela. Entonces yo, con el afán de aprender un poquito más, repetí 3er grado 3 veces, porque no había más grados. Me especialicé, ya hasta suplía al maestro en mi comunidad. ¡Qué maravilla! ¿Qué fue lo que más le gustó del 3er grado que se debe saber de memoria? ¿Alguna novia? No, es que lo único que me gustó es que efectivamente varias veces tuve que suplir al maestro. No recuerdo por qué las ausencias, pero lo tuve que suplir porque pues ya manejaba un poquito mejor los libros que en aquel entonces nos daban. En esa escuelita, que por cierto, ¿cómo se llamaba? Se llama 5 de Mayo. Se llama 5 de Mayo. Sí. En esa escuela seguramente había festividades. Claro. Y en esas festividades se declamaban. Sí, ¿No es así? Sí. ¿Qué declamaban ustedes en su escuela? Bueno, las escuelas eran diferentes porque participaban no solo el alumno, sino hasta los padres de familia, la gente mayor, y habían canciones como los chuyubes que se cantaban, canciones en maya. Son unas colgaderas formado con un aro y tejido con fibra de nequén y con tintes naturales, con 3 colgantes en donde se ponen las ofrendas para las ceremonias agrícolas tradicionales. ¿Cuál es de esas ceremonias la más importante? La de petición de lluvia, diría yo.
¿Cuándo se celebra? Se celebra precisamente entre los meses de julio a septiembre más o menos, y las lluvias dejan de llegar a tiempo, ¿no? Porque es el tiempo cuando ya la milpa empieza a pegar las mazorcas y pues necesita de la lluvia. Bueno, ¿no le parece maravilloso poder estar entrando en ese mundo que necesitamos conocer más por su riqueza, por lo que implica para nosotros que somos mexicanos? Yo creo que no debe haber tanta separación entre un mundo y otro. Todas estas ceremonias tú las has visto, tú las has vivido, Carlos. Sobre todo esta de la procesión de lluvia de Chachac. Conozco además al padre de Feliciano. Ay, ¿cómo es? ¿Cómo es? Cuéntame. Es un hombre que se parece mucho. Feliciano se parece mucho a su padre. ¿Cómo se llama su padre? Julio. Pero lo sorprendente de este hombre, que es de mucha edad y muy fuerte, es que es un músico estupendo. Yo estuve ¿Por qué no en lo su trajo? casa y lo estuve oyendo durante horas cantar con otro compañero a dúo y bebiendo un aguardiente que se llama nada menos que Chacmol. Chacpol. Y entonces empieza la lluvia. Y aquí hay una lluvia Pero de llamadas, es un de artista, veras. o sea, Feliciano es hijo de un artista. Don Julio es un gran guitarrista, un gran cantante, un gran trovador. Un gran trovador, de ahí le viene el gusto por la poesía. Sí, bueno, de hecho creo que empezamos con eso porque yo le escuchaba a mi padre, por ejemplo, cantar Maruchitanal, Kostun Sokokbel, Hey, Matuninwohlin, Tatatun Yohel. Yo le escuchaba cantar muchísimo eso. ¿Qué quiere decir esa canción? Fíjese qué pena no saber lo que dice. Maruchitanal, Maruchita es un diminutivo, ¿no? de María. De María. Ajá. Y Nal es el apellido, ¿no? Que quiere decir ¿Y qué hace Maruchitanal? Que le canta dice con tantas ganas. Maruchitanal, casémonos ya, le dice. Y Maruchita le contesta, bueno, eso yo no lo sé, lo sabe mi papá, dice, ¿no? Y así va la canción. Aquí tengo una traducción mía que hicimos Gerardo Campat y yo. A ver. De esta canción, algunas estrofas. Maruchitanal, vamos ya a casarnos. Ay, eso no lo sé, solo mi mamá lo sabe. Es decir, es un dúo. Maruchitanal, vamos ya a casarnos. Eso no lo sé, solo mi papá lo sabe. Pregúntale a tu mamá, caramba, para que me digas. Pregúntale a tu papá, caramba, para que me digas. Ves a esta mujer muy dulce y se me enchina el cuerpo, mamita. Ay, no dejes, no, Dios mío, no dejes que así me muera. Y así va, es una canción de muchos requiebros. Qué bonito, qué bonito. Muy bonita, sí. Sí, Y es muy bonito pensar que el público está participando en este programa. Ya tenemos llamadas. Yo les voy a dar paso. La señora Laura García de Quirarte dice, llamo para felicitar a los invitados y en especial al señor Carlos Montemayor. Estoy tratando de escribir una novela en la que todos los personajes tienen nombres que son en zapoteco. Apoyo la literatura indígena. La señora Maresa Saray dice, felicito a la señora Cristina Pacheco. Cada 8 días vemos sus programas y ahora que tenemos este grupo de hombres es realmente un deleite escucharlos. Felicidades. Azucena Jacome, soy hija del primo Antonio Jacome, del señor Carlos Montemayor. Sí, lo estamos viendo en este momento y lo admiramos mucho, lo queremos. Además, déjenme decirle que Carlos canta muy bien. Me encantaría que hoy se lanzara por la línea y cantara con Feliciano y con los compañeros. La señora Claudia Fernández Rodríguez dice, quiero saber si hay escuelas en donde podamos aprender lenguas indígenas. Sí, en la Casa del Escritor de Lenguas Indígenas. En la Casa de los Escritores en Lenguas Indígenas vamos a iniciar los cursos en mayo próximo. Va a ser un curso que iniciará en mayo y terminará en noviembre. Estamos proyectando náhuatl, desde luego, maya, el profesor es Feliciano, zapoteco, nuestro próximo profesor de zapoteco, ¿De poeta, Francisco. En fin, estamos también proponiendo la lengua mixteca, que son las lenguas, digamos, con mayor número de hablantes. Y bueno, sabemos que hay mucha gente interesada en acceder y aprender estos idiomas. Pues le vamos a decir que la Casa de los Escritores en Lenguas Indígenas ya tenemos ahí en la pantalla exactamente la dirección. Es Antonio Caso número 66, San Rafael, 535-0331. Bueno, voy a dar paso a la última llamada y luego vamos a un corte. ¿Qué les parece? Claudia Fernández Rodríguez, ya le dijimos dónde se puede instruir. Y Adrián Rodríguez dice un saludo muy grande y una felicitación a Cristina Pacheco por sus invitados tan especiales. Son maravillosos. Yo creo que vamos a acabar cantando todos. ¿Qué les parece? Vamos a tomar aire, damos un respiro a nuestros amigos y esperamos muchas más llamadas de usted.
Cuando empezamos esta conversación yo le hice notar a usted que realmente poco sabemos en realidad del mundo indígena. Pero ahora yo le quiero preguntar a don Natalio Hernández, director de esta Casa de los Escritores en Lenguas Indígenas, ¿cómo se ve desde allá? Por ejemplo, desde Lomas del Dorado, lo otro. Yo creo que en mi caso hay como distintas miradas según mis experiencias y mi relación con la otra sociedad, con la cultura más amplia, que al principio fue de mucha confrontación. Sí. Cuando habla usted del principio, ¿a qué se refiere? ¿Cuando era niño? Bueno, en realidad yo creo que mi infancia fue una infancia muy linda porque para mí el mundo era mi pueblo, el mundo era mi lengua, el mundo era mi cultura. Cuéntenos cómo es Lomas del Dorado. Yo desde que me dijo el nombre del pueblo me muero de ganas por saber cómo es. Hace 50 años, hace 45 años, ¿no? Lomas del Dorado tenía un rostro propio. La lengua estaba muy, muy viva, con muy poca influencia del español, ¿no? Los trajes, los bordados estaban muy, muy fuertes, muy vivos. Se ha ido perdiendo, se ha ido cambiando por el traje, digamos, del medio urbano, los vestidos, los pantalones. ¿Qué pasó? ¿Cómo empezaron a llegar los cambios? Digamos, la escuela, la carretera, los medios de comunicación en general, la migración del campo hacia la ciudad. Todo eso fue, digamos, modificando el rostro cultural muy propio de la comunidad. ¿Por qué motivo empezó esa migración, aunque creo que podemos imaginarlo? Sí, digamos, en los últimos 20 años los jóvenes migran mucho a las ciudades en busca de trabajo, otros para estudiar, y en fin, hay mucha ya interacción, digamos, del campo y la ciudad. ¿Cuál es el destino de un joven que se quede en Lomas del Dorado? Digamos, de alguna manera sigue, afortunadamente, la tradición comunitaria, digamos, muy ligada al campo, muy ligada todavía a la tradición, la lengua continúa viva. Entonces, los jóvenes, varios de ellos se quedan, digamos, a los trabajos de la propia comunidad, que son trabajos eminentemente agrícolas. ¿Los emigrantes a dónde se van? ¿Solo aquí a la Ciudad de México o siguen al norte? Bueno, en el caso de mi pueblo, es fundamentalmente a las capitales de los estados y muy particularmente a la Ciudad de México. Son pocos los casos que tenemos de población que ha migrado a los Estados Unidos. ¿A qué se deberá? De alguna manera, digamos, la Huasteca, toda esa parte de Veracruz es parte de la Huasteca, Huasteca veracruzana, tiene que ver mucho todavía con las tierras, a pesar de que han estado erosionándose, todavía, digamos, la producción agrícola es muy, muy benévola, hay producción, a diferencia de otras regiones de nuestro país que son lugares bastante desérticos, como por ejemplo la Mixteca, en fin. Entonces, a eso se debe, a mi juicio, que no hay mucha migración hacia el norte, digamos, hacia Estados Unidos o Canadá. Don Natalio, ¿a qué edad conoció el mar? Bueno, digamos, el mar lo conocí cuando yo tendría 18 años. ¿Qué pasó? De alguna manera no fue tan impactante el cambio, porque nosotros tenemos ríos muy grandes que desembocan al mar propiamente. Entonces me maravilló, pero no me fue tan impactante porque de alguna manera nosotros aprendimos a nadar en los arroyos grandes, en las pozas que tenemos cerca y en el río Vinasco, que es el río que pasa muy cerca de mi pueblo. ¿Dónde aprendió a leer y escribir? En la escuela. En la escuela, prácticamente, digamos, el español lo empecé a aprender a los 10 años. ¿Le a gustó? Los 8 años. ¿Le gustó? De alguna manera, me parecía que podía comunicarme con otras personas que no hablaban el idioma de mi pueblo. ¿Eso quería decir que tenía ganas de salir? Me refiero a salir en todos sentidos de su medio, de su grupo. Pues de alguna manera me permitía relacionarme con otras personas. Nosotros les llamamos a las gentes que no son de la comunidad coyotl o coyote, para designar al otro, distinto a nosotros, y nosotros más iguales, gente del pueblo. ¿Qué visión o qué actitud, mejor dicho, se guarda ante los coyotes?
Hay como distintas percepciones. ¿Hay amenaza? ¿Hay...? Digamos, generalmente al mestizo se le ve en una primera reacción con mucha desconfianza, con mucho desdén. Pero en la medida en que uno va estableciendo una relación, digamos, con el otro, con el mestizo, con el coyote, esa actitud va cambiando y llega uno a aceptar como parte de la comunidad cuando las actitudes del mestizo o del coyote, digamos, son de respeto, son de una relación, digamos, de dignidad con la propia comunidad. En esa comunidad, ¿qué se oía? Me refiero a la música. Bueno, hay una música que nos llega hasta el corazón, que es el Xochipitzahuac, que quiere decir flor menudita. La música de Xochipitzahuac está muy presente en las ceremonias sociales. Es una música de recepción que siempre se acompaña con collares de flores. Entonces, realmente la música alude a una metáfora, digamos, representada por las flores. ¿Recuerda usted la melodía? ¿Puede decir, puede cantar algo? Sería tan bonito. Más o menos dice así: Xihualaca toicnigua, xihualaca, xipanoca, xipanoca, catoyolo, timechcelilla, ¿no? Pasen pasos, amigos nuestros, los recibimos con alegría. Pasen a esta fiesta, los recibimos con alegría. Una cosa así, más o menos. ¿En su tierra hay la tradición de la improvisación? ¿En qué aspecto? Así en esas fiestas, en esas celebraciones donde esto es, guapanguero, eso es. Sí, claro. Son, digamos, trovadores de las fiestas, porque en las fiestas se toca y se canta el Xochipitzahuac. Don Natalio, ¿hay trovadoras? Generalmente son trovadoras colectivas, ¿sí? Grupos de mujeres, ¿sí? A eso se refiere, sí, ¿verdad? Que van, digamos, improvisando y cantando en coros. Son coros muy bonitos, sobre todo el Xochipitzahuac, por ejemplo. Me llama la atención que sean coros, porque generalmente los decimeros van solos, van con sus músicos, pero ellos son la voz cantante. ¿Por qué será que son grupos los de mujeres? No, también en hombres. Hay una tradición de preguntas y respuestas. Esta Marushita Anal son cantos alternados. Y esto aparece en todas las literaturas antiguas y clásicas. La poesía es una forma de dialogar entre una o más personas. Así que el coro es natural. Y además, en lenguas tan sonoras y tan polifónicas como las lenguas indígenas, es muy natural que haya la confluencia de varias voces que se complementan. Ahora, de esa improvisación, todo se pierde, todo se va con el río, con la fiesta, con los cohetes. No, hay estructuras ya fijas, porque se improvisa a partir de ciertas formas o de ciertas fórmulas, y esas fórmulas se mantienen. Entonces se van cambiando, se van alternando, igual que en español o igual que en francés. Sí, pero ¿quién las recoge? ¿Quién las guarda? ¿Solo la memoria? La memoria. Porque la tradición oral aquí sería algo muy importante. Es que la tradición oral es eso, es una memoria sistemática de mucha exigencia técnica, formal, artística, artificiosa. Eso ocurre, por ejemplo, en los rezos sorprendentemente hermosos, complicados, complejos, de las ceremonias religiosas o de ciertos discursos también ceremoniales. Decía Feliciano del Chac, la petición de lluvia. Yo he podido estudiar mucho y he publicado algunas cosas sobre estos rezos. La estructura es sorprendentemente limpia, clásica, y va recogiendo fórmulas que no se pierden. Y no se pierden sobre todo porque corresponden a los nombres clásicos y tradicionales de las entidades invisibles del universo indígena. Pero quería desde hace rato interrumpirte para comentarte dos cosas. Sí. Una, las escritoras son importantes en todas las lenguas indígenas. En Yucatán tenemos una escritora estupenda, María Luisa Góngora Pacheco de Oscusca, pero también de Campeche
Tenemos una escritora, una poetisa estupenda. Yo todavía soy de los antiguos que dicen poetisa. Así yo creo que es mejor así. Sí, me dicen que la poesía no tiene sexo. Yo digo que la poesía no tiene sexo, pero los poetas y las poetisas sí. Qué bueno, ¿no? ¿Verdad? Claro. No tengo inconveniente. Una Briseida Cuevas Cobb, que tiene una poesía muy fuerte, muy sorprendente. No sé si gustas que empecemos leyendo un poema de ella. Me encantaría. No está aquí, pero me encanta la idea de hacer presente una poetisa. Es lengua maya claro yucateca, sí, ella es de Campeche. Adelante. Y además de un lugar muy cercano a la Cho, casi en la frontera de Campeche y Yucatán. Antes de que empieces tu lectura, yo le quiero recordar al público que hay teléfonos, ya están llegando más llamadas, les vamos a dar paso dentro de un momentito, pero yo creo que tenemos que concentrar nuestra atención en esta lectura que nos lleva a un mundo que es nuestro y que desgraciadamente desconocemos. Sí, quizás sorprenda un poco la idea que tenemos de feminidad, ¿verdad? Pero vamos a escuchar aquí la fuerza. Es una serie de poemas en que va tomando a un perro como referente. Entonces son varias dimensiones del perrito que ladra, que come, que se rasca, que muerde. Que hace lo que tiene que ser un perro. Y a partir de eso va hablando de la humanidad, ¿no? Por favor. Mashkutichik chuchulua hietelus tsik kap kutsokoleku hoksik ushno kap utialuhats. Pek matapatika yumil, pek matachika yumil, pek ayama hayumil. Mahant awak tiwinik tiolal ucho shanuk apuchi. Kauchulum, kaupak hebisteche unatil kustal. Mahant awich tiwinik tiolal upakatietel ukom olal. Mahant anehtiwinik tiolal ubibitik yetel kimak olal. Kun alakti kus. Tuyolalu tichik ichilu yok leken sutuk lakti. Mahant ani tiwinik tuyolal uyuskinsik utsianchen tukap chanshipal. Halibe. Mahant atsai tiwinik tuyolal uchik utukul. A ver, ahora vamos a ver. ¿Quién es el que estira la tortilla dura con la mano izquierda y luego saca la mano derecha para golpear? Perro que no abandona a tu dueño, que no abandonas a tu dueño. Perro que no muerdes a tu señor. Perro que amas a tu amo. Préstale tu lengua al hombre para que también le escurra la baba, moje la tierra y siembre como tú la comprensión de la existencia. Préstale tus ojos al hombre para que mire con tu tristeza. Préstale tu cola al hombre para que la mueva y mueva con tu alegría cuando le llamen, para que la guarde entre sus pies con tu vergüenza cuando le digan, psh, psh, psh. Préstale tu nariz para que husmee la bondad que solo existe en las manos del niño. En fin, préstale tus colmillos para que se muerda la conciencia. ¿Qué decir? No hay nada que decir. Hay muchas cosas que el público está diciendo y seguramente esta lectura va a inspirar nuevas llamadas, pero yo no quiero dejar pasar la de César Lozada, que dice: desafortunadamente se están perdiendo nuestras raíces, nuestra identidad nacional. Tengo como alumnas varias niñas que provienen de Oaxaca y desgraciadamente en sus casas les prohíben hablar la lengua natal. Quizás sea por vergüenza. Yo trato de motivarlas con textos libres. Bueno, yo creo que la razón es la que mencionábamos antes. Yo he conversado con algunos mijes que están aquí en la Ciudad de México y dicen: cuando mis hijos van a la escuela sufren porque hablan nuestra lengua y los niños los desprecian y los insultan. Y nuestros hijos sufren, pero los tenemos que conservar aquí porque nuestra tierra no podemos ganar lo necesario para sobrevivir. Este es un fenómeno que se da en la colindancia de muchas lenguas, ¿eh? Lo que ocurre aquí entre las lenguas indígenas frente a la lengua española, que es la lengua dominante en México, ocurre, por ejemplo, entre la lengua española y el inglés en Los Ángeles o en Chicago, donde el inglés actúa como lengua dominante. Muchas de las familias de origen hispano o mexicano se avergüenzan de hablar español y muchos padres deciden que sus hijos dejen de hablar español para que solamente hablen inglés, porque así creen que tendrán mejores condiciones de sobrevivencia y de trabajo. Es el mismo procedimiento mediante el cual los padres indígenas prefieren que sus hijos dejen de hablar
sus lenguas maternas, vernáculas, y que estudien solamente español porque creen que sí están mejor preparados para sobrevivir. Guardan esa lengua en la memoria y en el corazón. Y yo creo que con la memoria y con el corazón se escribe la poesía, en cierta forma. Los temas de la poesía son, bueno, es la vida entera, pero digamos que todos esos temas giran sobre la vida, la muerte y el amor. ¿Y el amor? Esos serían los temas más importantes en la poesía zapoteca. Claro, claro. La poesía zapoteca se caracteriza primero por el amor a la naturaleza, y en la naturaleza se encierra todo: la vida, la muerte, la mujer, el hombre, el niño, la casa. Y hay una infinidad de cosas que pueden hacerse a partir de esos temas. En eso gira la literatura. No creo zapoteca, sino la literatura universal. ¿Qué nos cogemos? Un poema Exactamente, del yo estaba pensando, ¿por qué no nos lee algo? Bueno, leeré una creación mía, un poema que he escrito por mí, a propósito del mar, porque el mar para mí es como la mujer. ¿Por qué razón? Déjeme que se lo pregunte. Porque el mar es infinito, es pleno, es vivo. El mar podemos ponerle el sexo de mujer, es intenso, es mucho amor para el mar. Por favor. Tivinizesh piani, rakala jige nisado. Nisado, binadiagana. Kayate nisastilu, rakala jigeli, tujiga. Gidubi, nisado, no harari, cállate, cue batañero. Bueno, es un lector realmente extraordinario. Yo no sé, lamentablemente, qué quieren decir sus palabras, pero las siento. Puedo adivinar lo que dice ese poema, que ahora nos va a hacer favor de traducirnos el doctor Carlos Es un loco Montemayor. sediento de mar. Mar, escúchame. Tengo sed de ti. Quiero beberte a sorbos, palmo a palmo. Toda. Mar, 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 mar. Estoy moribundo y a tus pies. Hay veces Es un que... poema de Víctor de la Cruz sobre amor, ¿verdad? ¿Está por aquí? Sí, aquí lo tenemos. Bueno, mientras llega... Que no son parientes, ¿verdad? No. Mientras llegue ese poema, quiero decir que María Fernanda Saldívar dice: felicito a los poetas, en especial a Carlos Montemayor, y quiero decirles que cada palabra es un respiro y una gran esperanza para los jóvenes. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Yo creo que el mundo indígena ha abierto sus fronteras. Lamentablemente tuvo que acontecer en 94, lo que todos sabemos, un conflicto armado, pero creo que eso permitió una mayor conciencia en la sociedad mexicana. Se percibía el mundo indígena como un mundo mítico y folclórico. No se percibía el mundo indígena como una riqueza social y cultural que puede realmente enriquecer el proyecto de sociedad mexicana. Pero quizá nación. lo más importante es que nos hizo pensar que la marginación y la miseria no tienen que ser condiciones para los grupos indígenas, todo lo contrario, que es una absoluta y total injusticia, como es injusto mantener otros grupos, aunque no sean indígenas, en la marginación, en la ignorancia y en la posibilidad de ingresar en el diálogo nacional. Rosario Bautista Espinosa dice: le quiero mandar un saludo al señor Francisco de la Cruz de parte de Robamar. ¿Quién es Robamar? No diga nada, no diga nada. Es una serie de poesía que estoy escribiendo, precisamente el Robamar, porque a mí me encanta mucho el mar. Y un día quiero robar al mar. Se va a robar el mar. Voy a robar ya el mar. se lo robó, lo tiene en los ojos. Me está diciendo don Pedro que tenemos que tomarnos un descanso, que hay un corte. Bueno, mientras preparamos la lectura, don Natalio también va a escoger el poema que va a leer, pero de verdad, esta es una noche muy especial y quiero que siga haciéndolo gracias a la presencia de usted. Es un diálogo con nosotros mismos, ¿no le parece? Vamos al corte. Desde Culiacán,
Culiacán, Sinaloa, nos está llegando una llamada de don Joaquín. Don Joaquín, perdóname, yo no puedo decir su apellido en alemán. Miren de qué tamaño es absolutamente imposible. Aquí solamente don Carlos Montemayor, pero lo que usted dice es maravilloso. Dice, mire, quisiera mandarle primero un saludo muy grande a Cristina Pacheco y en segundo, soy de origen alemán y me da mucha tristeza que en toda la República Mexicana no haya ese interés sobre la lengua indígena, pero en Europa sí hay suficiente interés que tanto falta aquí en la cuna de la lengua indígena que es México. Nos da pena, don Joaquín, y más pena me da no poder decir su apellido. Luego me va a decir Carlos cómo se dice, pero por lo pronto, el poeta... Von Wittelsbach. Es impresionante. No es muy difícil. Por lo pronto, el poeta que ya se robó el mar, estoy segura lo trae en los ojos, quiere leernos un poema. A ver, don Francisco, Víctor ¿de quién de la Cruz, que es otro poeta del Istmo. Víctor de la Cruz, por favor. Sí, lo que pasa es que en las comunidades indígenas tenemos también apellidos comunes. Sí, Hernández. Sí, Hernández. Por favor. Yiguyubuna, Yiguyubilulu, Makesaye Luna, Nendani la Jidwaya, Magiru Tirugini, Gabili, Chinesas ya, Neli, para Abisianda, Jigushale Lulu, Makigin Neria, Gukwas Tinesas ya, Neli, Mabisianda, Suyajiu Tigia, Netigete, Nezarindani, Nesaria Zigubija, Larida Palunanesa, Suyajiu, Lugutica, Pagije Lustuba, Nana Sinisagie, Nebillo Shomagudi, Bindu Bakar, Nia. Carlos. El día que con tus ojos busques ya no me encontrarás. Y dentro de mi corazón no habrá nadie que te diga por qué camino me fui y en dónde te olvidé. El día que abras los ojos ya no estaré. Me habré ido por otra senda y a ti te habré olvidado. Volverás la vista hacia el norte y el sur, por donde nace y se oculta el sol, en donde se hacen cuatro los brazos del camino, mirarás como loca buscando mis huellas. ¿Quién sabrá qué lluvias y vientos habrán pasado ya, barriéndolas? Don Natalio. Carlos, Yo quiero que sume su voz. Carlos me ha pedido un poema que yo escribí hace como 15 o 20 años. Dije, bueno, los indios tenemos que caminar solos, ¿no? Entonces escribí un poema. Es curioso, es unos poemas que a don Miguel León Portilla le ha gustado mucho. Está traducido a otras lenguas, por ejemplo en inglés, en francés. Y Carlos ahora me lo ha pedido, yo iba a leer otro, pero... después lees otro también, no hay problema. Nos quedan 10 minutos. Quisiera que el tiempo se extendiera, se alargara. Tosel matinemican. Que manticanik machilia te juan te mase gualme. Ticchia se tlaca tlenochi huele iguanochi que mate. Tlen hueles tech maquichis. Inin tlaca tlenochi huele iguanochi que mate. Amo queman haces. Y pampatowan itztok. Toguaya nemi. Peguaya tlachia. No Juan Cochtoc. En esta versión la discutimos en algún momento Natalia y yo en español, pero hace unos días estuve trabajando con una traductora de tus poemas al inglés y hemos visto más matices. En una parte, en otro poema que traduce como por todo el mundo, en realidad en náhuatl nada más dice más allá de Anáhuac. Entonces así lo tradujimos en inglés, para que se conozca en todo el mundo, más allá de este Anáhuac. Dice, a veces siento que los indios esperamos que llegue un hombre que todo lo puede, que todo lo sabe, que puede ayudar a resolver todos nuestros problemas. Pero ese hombre que todo lo puede y que todo lo sabe, nunca llegará, porque vive en nosotros, se encuentra en nosotros, camina con nosotros. Empieza a despertar, aún duerme. El público empieza a participar más y más y el tiempo se nos está acabando. No quiero ni ver a don Pedro, no quiero verlo. Estamos un poema de Feliciano. Espérame tantito antes de que se me olvide, porque tenemos mucho. Claro que sí. Daniel Sauto Meneses dice, por medio de la imaginación hasta nos estamos transportando a los lugares que están mencionando. Los felicito por tener este programa tan bello. Realmente lo estamos disfrutando. Belia Ruiz dice, qué hermoso programa, estoy fascinada. No quisiera que terminara en toda la noche. Mil felicitaciones
para los invitados de lujo y para Cristina. Muchachos, podemos alargarlo toda la noche. Nada más nos quedan hacemos 5 un minutos. segundo programa también. ¿No quiere, por favor, leer? Nos quedan Claro. un minutito. Claro. Shuakkan. Akabobe ulembal tsunun hitik uchelil tushkuyuchul yumbal wayak. Yun kumansas tantikushik nalietel chinchimbakal. Shakan yetelupitz ilapol. Kahitikano tuyi kalakap kusihi lusawinkan. Bei chunkin am kuhitik yokol kabe. Kawakihkan ukanil wayak. Ukuchilakuk usih balietelu kimbal apapal wayak. Auch ben wayak shuakkan. Tus manos, vuelos de colibrí que tejen el arco iris donde se mecen los sueños. Oropéndola que borda su vuelo con el del dominico mezclado con el algodón de tus cabellos. Urdes hamacas, de la magia de tus manos brota el tejido de hamacas frescas, araña mañanera tejiendo el mundo. Urdes hamacas para el sueño, altar de sus retoños, origen y crepúsculo de tus infantiles sueños, de tus sueños mozos, de tus antiguos sueños, urdidora, artesana, creadora de hamacas. ¿Cómo les podemos pagar lo que están haciendo por nosotros? La delicia de escucharlos y de compartir con ustedes un mundo que es nuestro también. Pues yo creo que deseándoles lo mejor. A don Francisco, que nunca se vacíe del mar. A don Feliciano, que nunca le falte la sombra de una ceiba, soñada, inventada, qué sé yo, ahí está. ¿Y qué le puedo decir a don Natalio? Que siempre tenga presente la belleza de esas lomas del Dorado. Se me antoja conocerlas. Tiene que llegar Me dan un día. mucho. Yo tengo que ir un día. Claro que sí, yo sé, si apenas nos empezamos a despedir. Ustedes creen que les iba a regalar 5 minutos, están totalmente equivocados. Lo que pasa es que quiero darle paso a las llamadas, quiero felicitar a Canal 11, dice María Teresa Tenorio, y a Cristina Pacheco. Quiero decirle que ojalá y no fuera nada más un programa el que nos motivara a ver el mundo indígena. Existen tantas series en la televisión mexicana de violencia y agresión, ¿por qué no dedicarle más tiempo a este tema? Rosario Bautista, te quiero mandar un saludo al señor Francisco de la Cruz de parte de Robamar. Otra vez, válgame Dios, es muy famoso. ¿Por qué no ponen en la televisión la dirección nuevamente de la Claro Casa que de sí. Escritores Indígenas? Ahora la vamos a poner. Porque ahí pueden ir Claro. a ver bibliotecas, publicaciones. María Teresa Melgoza, le agradecemos a la señora Pacheco en la forma que dirige sus programas y la forma de entrevistar a sus invitados. El señor Carlos Montemayor, quiero decirle que le agradezco la oportunidad que nos brinda de integrarnos al mundo de la poesía. Ya tenemos ahí en la pantalla la dirección de la Casa de los Escritores Indígenas, es en el centro histórico de la Ciudad de México. Tenemos más llamadas, muchísimas gracias, don Pedro. Don Pedro no quiere salir. La hija de don Carlos, dice Alejandra Montemayor Loyo. Quisiera enviarle un gran saludo y una felicitación a mi papá, Carlos Montemayor. Muchas gracias. Se nos queda un minuto para cada uno, estrictamente un minuto. Yo quisiera que cada uno de ustedes me dijera qué es para cada uno de ustedes, sí, la poesía. Francisco. La poesía es como la vida. La poesía es de verdad nacer, es vivir, es conocer, es andar una serie de cosas, es estar constantemente pensando en la vida. Pero de verdad que un minuto es muy difícil. Más bien lo que diría es, estoy de corazón agradecido con gente como tú, con gente como don Carlos, como don Natalio, que están promoviendo precisamente la poesía. La poesía no va a morir, no nos preocupemos. Vamos a seguir haciendo poesía para que la gente nos escuche. ¿Cómo va a morir? Mientras haya historias que contar, vidas que resumir, pues solamente con la poesía. A mí me gustaría preguntarle a don Feliciano, ¿lee poesía en español? Sí. ¿Cuál es su poeta predilecto? Bueno, he leído obviamente a don Carlos Montemayor, Jaime Sabines, podría enlistar muchísimos, pero son textos muy excelentes que nos enseñan de alguna manera a construir también. ¿Qué poeta le gustaría que leyera las obras que usted escribe, aparte de Carlos Montemayor, por supuesto? Primero mis hijas y después mis otros hermanos, que son los que formamos el mundo. Don Natalio, don Francisco dice que la poesía no va a morir. Sin embargo, a veces uno se pregunta, en este mundo de violencia, ¿hay espacio para la poesía? Y yo apenas tengo espacio para su respuesta. Me queda un minutito. Realmente las lenguas no morirán, porque las lenguas son parte de nosotros. Como decían nuestros abuelos, Inxochitlincuicat, porque la lengua es la flor y el canto, ¿no? Entonces,
Quiero aquí recordar, por ejemplo, lo que dijo López Chiñas a principios de siglo. Ay, zapoteco, dijo, ay, dichazá, 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 rusinabiná. Ay, zapoteco, zapoteco, lengua que me das la vida, yo sé que morirás el día que muera el sol. Hay aquí una llamada de César Martínez Martínez. Dice, Cristina, muchas felicidades por tu programa y quisiera decirte en zapoteco una frase que significa buenas noches y gracias. ¿Me la puede leer, por favor? Es que el zapoteco son unas variantes. Tú sí sabes. Tú sí sabes. Es que quiero saber Son cómo 4 suena. zapotecos. Lo que sé es que es muy difícil transcribirlo Sí. de cómo lo oyen. Pero ¿cómo se Será dice Sacris, buenas noches? tío. Guiduya, ¿no? Coticaishi. Sí, Buenas noches. este debe ser zapoteco de la sierra. Buenas noches en maya. Más bien Tujelquín. Hasta otro día. En náhuatl. ¿Cuál es Yoguale, Tehuatzi? Taxamo. ¿Cuál es Yoguale, ¿Qué Tehuatzi? significa? Buenas noches a usted y a todos nosotros. No, yo no digo buenas noches, yo digo hasta siempre, porque siempre están con nosotros. En fin, creo que se me muchas acaban gracias. las palabras, me emociona tanto. Además, quiero que vean, esta vez sí, la respuesta de un público absolutamente sensible y creo que interesado, con respeto y con emoción, por una manifestación artística de un mundo que también es nuestro. Es nuestro el deber de agradecer a nuestros invitados y de agradecerles a ustedes su participación en este programa. Ya tendremos otra oportunidad de escuchar estas voces maravillosas que traen el rumor del agua, la sombra de la ceiba, el canto de las aves. Mira, En fin, aquí hay traen un toda saludo la de un poesía. paisano mío, Enrique Seáñez González. Buenas noches, nos desde vemos mañana Parral. porque ya saben que aquí también nos tocó ir mañana a las 9 de la noche. Mil gracias de verdad por su atención. Muchas gracias.